teóricos sobre la vida, abordó cuestiones varias sobre el arte de vivir y el buen comportamiento. La obra El libro de los animales, mucho más que un simple bestiario medieval, en el que se entrevieron agudas digresiones teológicas, metafísicas y sociales. Este autor representó auténtico humanismo árabe. Al-Jahid fue uno de los principales escritores de Oriente y sobre todo del ámbito arábico, que dejó huella además, y siendo además uno de los humanistas de aquel periodo, hablando de la edad medieval. Macario fue teólogo y prelado ruso, llegó a ser metropolitano de Moscú en 1879 y la obra es Introducción a la teología dogmática ortodoxa de 1847. Ambos dejaron huella en Rusia y en el ámbito oriental, dentro de la religión y de la escritura. Timothy Dightwick fue poeta y teólogo estadounidense, fue profesor de teología y presidente de la Universidad de Yale y se caracterizó por su conservadurismo político y religioso, y la obra es La conquista de Canaán de 1875. Roland de Vos fue arqueólogo e historiador francés, también dominico y doctor en teología. Fue director de la Escuela Bíblica Francesa de Jerusalén entre 1945 y 1949, que fue el periodo de máxima tensión entre los aliados tras el final de la Segunda Guerra Mundial, porque además estalló la Guerra Fría, también de las excavaciones de Tel Al-Faren entre 1946 y 1960, Kirbet Qurram entre 1949 y 1958 y Jerusalén entre 1961 y 1963. Como biblista tenía obras de gran autoridad, y la obra es La arqueología y los manuscritos del Mar Muerto de 1962. Jules Le Breton fue jesuita francés, decano de la Facultad de Teología de París, fue director de la revista Recherches de Science Religieuse y la obra es Historia del Dogma de la Trinidad de 1927 y 1928. Uno de ellos, aunque bueno, en realidad los dos estuvieron dentro del ámbito religioso. Es verdad que Roland de Vos fue aparte arqueólogo e historiador y bueno, pues llevó a cabo pues excavaciones y todo eso y bueno, y varias formas en la cual bueno, pues, en otros lugares fuera de Europa. José María Bueno Monreal fue prelado español, formado en Roma y ordenado en 1927. Enseñó teología en el Seminario de Madrid, fue obispo de Jaca en 1946 y arzobispo de Sevilla en 1957. Fue nombrado cardenal en 1958. Y la obra es Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los modernos concordatos, de 1931. Gabino Díaz Merchán fue prelado español, sacerdote en 1952, profesor de teología en el Seminario de Toledo y consejero de Acción Católica. En 1965 fue consagrado obispo de Guadix Baza y en 1969 nombrado arzobispo de Oviedo. En 1981 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, que le reeligieron o fue reelegido 3 años más tarde, en 1984, aunque lo dejó el cargo en 1977 para incorporarse al comité del cardenal Ángel Suquía. Pues ambos dejaron huella en teología. Ignacio Puig y Simón fue jesuita y físico español. En 1908 ingresó en el Seminario de la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1920. Se dedicó desde entonces a la enseñanza de la teología y la filosofía, actividades que compaginó con estudios de física y astronomía. Entre 1924 y 1934 fue subdirector del Observatorio Astronómico del Ebro, donde se hizo cargo de la sección de medidas eléctricas y magnéticas. La obra es Mineralogía y Geología, un hombre que unió ciencia con religión. Él se dedicó a la enseñanza de la teología y la filosofía, pero también realizó estudios de física y astronomía, y siendo además subdirector del Observatorio Astronómico del Ebro, porque se hizo además cargo de la sección de medidas eléctricas y magnéticas. Y además estuvo durante 10 años en el propio puesto de subdirector. Ignaz Seipel fue sacerdote y político austriaco, ordenado sacerdote en 1899. Se doctoró en teología en 1903 para pasar a enseñar teología moral en Salzburgo y luego en Viena. Discípulo del teórico social y teólogo moralista Frank Schindler, desempeñó el cargo de ministro de Bienestar Social en el último gabinete imperial y fue miembro de la Convención Constitucional de 1919. Un hombre, bueno, pues, que se dedicó a la teología y luego también estuvo en el ámbito político. San Anselmo fue teólogo y doctor de la Iglesia Católica italiana. Fue abad en el monasterio benedictino de Santa María de Bec, Normandía, en el que había ingresado en 1060.
y arzobispo de Canterbury, de ahí San Anselmo de Canterbury, desde 1093. Como arzobispo intentó sustraer de la influencia regia las elecciones episcopales y preservar la independencia de la Iglesia, lo que le valió el destierro en 2 ocasiones. Y la obra es Cur Deus Homo, donde expuso una hermosa doctrina de la redención. Beato Enrique Suso fue místico suizo. A los 13 años ingresó en el noviciado de dominicos, donde fue discípulo del maestro Eckhart. Fue profesor de teología en Constanza en 1329, donde escribió dos de sus principales obras. Fue beatificado en 1861, su fiesta es el 2 de marzo, y la obra, una de ellas, es Libro de la Verdad de 1329-1336. Ambos dejaron huella en la teología, el pensamiento cristiano. José María Luis Mora fue historiador, sacerdote y político mexicano, uno de los más destacados liberales en el inicio de la independencia. La obra es México y sus revoluciones de 1866. José de Santa Rita Durao fue poeta brasileño. Graduado en teología, ingresó en la Orden de San Agustín, residió en Portugal prácticamente toda su vida y allí escribió el poema épico Camamurú de 1789, considerado en Brasil como la epopeya nacional. Justo Santa María de Oro fue dominico argentino, obispo de San Juan de Cuyo, ingresó en la Orden de los Predicadores y estudió teología y derecho canónico. Se trasladó al convento de los dominicos recoletos de Santiago de Chile, del que fue prior en 1804. Viajó a España en 1809, donde logró la autorización para crear una congregación de conventos observantes cuya casa central estuvo en el mencionado convento. Con esta idea fundó el Apoquindo Colegio de San Vicente. Fue el seminario general de la congregación. Y con ello finalizo. Comentar, bueno, que he hablado de dos ejemplos en Oriente, Rusia también, y el resto son, bueno, pues ejemplos de intelectuales escritores y algunos de ellos también religiosos. Así que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador, y vuelvo a repetir otra vez que soy historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.